Antecedentes de la invasión por parte de Rusia a Ucrania a inicios del 2022. En la primavera de 2021, 100.000 soldados rusos se alinean a lo largo de la frontera con Ucrania. Se trata del mayor despliegue de tropas desde que comenzó el conflicto entre ambos países. El ejército ucraniano lucha contra los separatistas prorrusos, que controlan la región oriental del Donbass, en el este de Ucrania, con armas rusas. Las infraestructuras quedan en ruinas. Desde el 2014 el conflicto se ha cobrado la vida de 14.000 personas, una guerra en Europa que parecía haber caído en el olvido. Un conflicto que el presidente ruso Vladimir Putin decide reavivar en abril de 2021. El presidente Volodymyr Zelensky confía en el respaldo de Occidente. Alemania y Francia actúan como mediadores. En el este de Europa se encienden las alarmas. La Unión Europea se muestra dividida, mientras unos apuestan por la vía diplomática, otros desconfían de la voluntad negociadora de Putin. Se teme que la injerencia de Putin en Ucrania tenga como objetivo afianzar su esfera de poder y minar la unidad de Occidente. Ucrania, antes parte de la Unión Soviética, se ve amenazada por el revanchismo de Putin. Las acciones de Rusia han desencadenado una nueva guerra fría y Europa se muestra impotente para evitarlo. Zelensky mencionó que esto podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial y toda Europa, los países de la Unión Europea, sufrirían las consecuencias. 30 años después de la disolución de la URSS, Ucrania, un país soberano, vive un conflicto con la Rusia de Putin. El gobierno de Kiev quiere poner fin a la guerra y acusa a Moscú de alimentar el conflicto en territorio ucraniano, acusación que es negada por Rusia. Las potencias europeas, Alemania y Francia, están del lado de Ucrania, pero no a cualquier precio. Según un experto, están los que quieren hacer negocios con Rusia, que son una fracción muy importante en Alemania. La Comisión de Relaciones Económicas con Europa del Este se mueve mucho. No hay que olvidar que una parte importante de la opinión pública alemana siente una gran cercanía con Rusia, más incluso que con EU. Putin quiere resucitar el papel de Rusia como potencia global y está dispuesto a ampliar la esfera de influencia rusa. Las maniobras militares rusas en la frontera con Ucrania, de primavera de 2021, desencadenan el miedo a una escalada. En el este de Ucrania, a 40 kilómetros de la frontera rusa, se encuentra Kharkov. Sus habitantes temen ser el blanco de la artillería. Uno de ellos expresa sus preocupaciones: realmente da miedo pensar que podrían alcanzarnos, tendríamos que marcharnos y no sabemos qué ocurrirá. Ucrania está dividida, entre Europa Occidental y Rusia. La ciudad de Kharkov encarna esa división. El vínculo con Rusia aquí es muy fuerte, también por los lazos familiares. No todos apoyan a Putin, pero no están en contra de Rusia. Así lo expresó uno de los habitantes. ¿Qué quiere decir cuando hablan de Rusia como nuestro enemigo? Si son nuestra propia gente, compartimos mentalidad, raíces, la misma historia. En abril de 2021, Putin asegura que las operaciones militares a lo largo de la frontera son la reacción a las provocaciones de la OTAN, y lanza una advertencia: los artífices de estas provocaciones que amenazan nuestros intereses se arrepentirán de sus actos. Espero que a nadie se le ocurra cruzar la llamada línea roja con Rusia y seremos nosotros quienes, llegado el momento, decidamos por dónde discurre esa línea roja. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirige directamente a Putin para hablar sobre el conflicto. Señor Putin, quisiera ir más lejos y le invito a encontrarse conmigo en cualquier punto del Donbass ucraniano donde hay guerra en estos momentos. Gloria a Ucrania. Putin rechaza la invitación de Zelensky y responde que Ucrania tiene que resolver el conflicto en el este con los separatistas, no con Moscú. Putin, de hecho, niega que Rusia esté involucrada en esa guerra, para que entonces ese despliegue militar en la frontera. Zelensky explica la razón: para empezar, se buscó poner a prueba la fuerza del nuevo presidente de EU y ver su reacción. A mediados de abril, el presidente de EU, Joe Biden, se dirige al mandatario ruso y le invita al diálogo. Biden busca un encuentro cara a cara. La estrategia de Putin parece dar resultado, obtiene lo que busca, la atención de Biden. Según un especialista, Vladimir Putin merece respeto, porque es uno de los mandatarios más tenaces y mejores estrategas de Europa, sabe lo que quiere, es paciente y llegado el momento actúa, explota las debilidades, los disensos y aprovecha las oportunidades que se le presentan. Putin anuncia el fin a las maniobras militares, las tropas se repliegan, parece como si se hubiera evitado lo peor, pero observadores advierten que parte del equipamiento militar sigue en el terreno. Las fuerzas armadas ucranianas continúan en estado de alerta. También en Kiev están atentos. Zelensky no es un presidente como otros. Su experiencia política hasta que fue elegido presidente se limitaba a las pantallas. En los años 90 estudió Derecho en su ciudad natal Kryvyi Rih, en el sur de Ucrania. De acuerdo a las propias palabras de Zelensky, no soñaba con ser abogado, no soñaba con ser fiscal, no quería nada de eso, quería ser universitario, eso sí, y mientras estudiábamos levantamos un pequeño teatro que hacía comedia. Zelensky deja el derecho después de graduarse, para convertir la comedia en su profesión. En 2014 participa en una serie, en clave de comedia, que lleva por título Servidor del Pueblo,
hace el papel de un profesor de historia que sorpresivamente es elegido presidente, para combatir la corrupción en su país. La primera temporada se emitió con gran éxito en 2015. La serie toca la fibra sensible del pueblo ucraniano y es que se burla de la corrupción en Ucrania, un país donde mandan los oligarcas y su dinero. La serie llega en el momento perfecto. Un año antes habían depuesto al presidente Viktor Yanukovych, los ucranianos estaban al tanto de la riqueza que había acumulado y de la malversación de fondos. El palacio que quiso construirse Yanukovych se convierte en el escenario en el que reside el presidente ficcional, Zelensky. La historia real que propició la huida de Yanukovych es cualquier cosa menos cómica, y es que provocó un quiebre en las relaciones entre ambos países. Ucrania y Rusia, otrora socios más o menos armónicos, se convierten en enemigos. En noviembre de 2013, Yanukovych suspende la firma de un acuerdo comercial y de asociación con la Unión Europea. Los habitantes de Kiev, más proeuropeos, invaden las calles de la capital para exigir a Yanukovych que firme el acuerdo de asociación con la Unión Europea, de lo contrario piden su dimisión. Putin garantizó apoyo económico a Ucrania, un apoyo que siguen esperando a día de hoy. Lo que sí quedó, fue un ambiente enrarecido entre ambos países, y las protestas continuaron. Entre el 18 y el 20 de febrero de 2014, los antidisturbios arremetieron contra los manifestantes en el centro de Kiev, en la Plaza de la Independencia conocida como Maidán. El saldo fue más de un centenar de víctimas mortales. El Parlamento aprueba una moción de censura contra el presidente. Yanukovych se ve obligado a abandonar el país y huye a Rusia. Según un experto, Vladimir Putin no contaba con este escenario, estaba convencido de que podría mantener a Yanukovych en el poder, con frecuencia le recomendaba mano dura contra su pueblo. Pero no todos en Ucrania apoyan las manifestaciones. Putin aprovecha el sentir prorruso en el sureste del país, para anexionarse en marzo la península de Crimea, violando el derecho internacional, lo califica como salida. La anexión de Crimea ocurrió tras un referéndum, en el que se eligió por abrumadora mayoría la secesión de Ucrania y la incorporación a Rusia. Eso es lo que temen precisamente muchos en Ucrania, que Putin siga esos pasos. En respuesta a la anexión de Crimea, los miembros del G7 imponen duras sanciones a Putin y a Rusia. En abril de 2014 aumentan las tensiones, que desembocan en luchas en el Donbass, una región industrial y rusófona, entre los separatistas apoyados por Rusia y las tropas del gobierno, acusan a Putin de atizar ese conflicto. La escalada del conflicto es rápida, en pocos meses mueren cientos de soldados ucranianos y también voluntarios, los separatistas reciben armas rusas, ciudadanos rusos se suman a las filas rebeldes. El 29 de agosto, murieron casi 400 personas, más que en todos los días anteriores. El conflicto llega mucho más allá de las fronteras de Ucrania. En julio de 2014, el avión de pasajeros MH17, de Ámsterdam a Kuala Lumpur, es abatido cuando sobrevolaba la región del Donbass, controlada por los separatistas. Mueren las 298 personas que iban a bordo. La pista lleva a Rusia. Las investigaciones revelaron que el Boeing 777 fue abatido por un misil Buk, un sistema de defensa antiaérea, de origen soviético. 2 meses antes había sido elegido presidente Petro Poroshenko, un oligarca y ministro del anterior gobierno, que hizo campaña contra la corrupción y como un programa electoral proeuropeo, entre sus promesas recuperar Crimea para Ucrania, y poner fin al conflicto armado en el Donbass. Francia y Alemania convocan a Ucrania y a Rusia a entablar negociaciones de paz. En febrero de 2015, las dos partes firman el llamado Acuerdo de Minsk, en Bielorrusia. El acuerdo quiere permitir a Ucrania recuperar el control de su región fronteriza con Rusia, no sin antes celebrar elecciones en los territorios en conflicto. También prevé una modificación de la constitución ucraniana que concede un estatuto especial a la región del Donbass. En el acuerdo, pese a todas las evidencias, no se nombra a Rusia como parte beligerante. Según el presidente francés del momento, Hollande, describió en sus memorias que las negociaciones fueron hechas bajo la amenaza militar de Rusia sobre el presidente de Ucrania, Poroshenko. Poroshenko es un contrincante débil para Putin, sus esfuerzos por lograr la paz caen en saco roto, el acuerdo de Minsk no llega a hacerse realidad, también se cuestiona su política de reformas. Según un especialista, desde nuestro punto de vista, Poroshenko hizo lo que tenía que hacer, resultado de la presión social y de la comunidad internacional. No creo que jamás pensaba seriamente en transformar el sistema y las estructuras para poder combatir la corrupción, porque habría sido una amenaza para sí mismo y sus allegados. Ahí está la clave. A finales de 2018, comienza la campaña para las próximas presidenciales. Poroshenko se presenta a la reelección. Su principal contrincante es Volodymyr Zelensky, un inexperto en política, un hombre que se hizo famoso interpretando al propio presidente en la televisión. El 21 de abril, Zelensky gana las elecciones con mayoría absoluta, obtiene el 73% de los votos, Poroshenko el 24%. Como sostiene una experta, Zelensky nunca fue un político, y sigue sin serlo, pero ganó, porque recibió el apoyo de oligarcas poderosos en los medios, que financiaron su campaña electoral. Con sus medios de comunicación se concentraron en hacer una campaña anti-Poroshenko. Parece paradójico, que precisamente Zelensky,
quien convenció a sus votantes con el rol del hombre sencillo, de luchador que combate la corrupción, se deje ayudar por los oligarcas. Sin embargo, Moscú no estaba preparada para este resultado. En su discurso de investidura, Zelensky declara que su objetivo primordial es restablecer la paz en el Donbass y el fin de la guerra con Rusia. Su primer viaje es a Bruselas, donde representa el papel de estadista, con la esperanza de impresionar a sus anfitriones. Zelensky dice, Ucrania mantiene el curso estratégico, anclado en la Constitución, con el fin de convertirse en miembro de pleno derecho, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Coloca así, a la OTAN, ante el siguiente dilema: si da luz verde a la adhesión de Ucrania, la alianza podría acabar en guerra con Rusia. Pero, como los analistas observan, Rusia no permitirá que Ucrania se integre a la OTAN, ya que, desde su perspectiva, esto representaría una amenaza. De regreso de Bruselas, Zelensky se dirige a Putin mediante Facebook, solicitándole hablar sobre el tema del Donbass. A finales de julio de 2019, se pacta un intercambio de prisioneros y un alto el fuego. Zelensky marca un comienzo prometedor. Pero en el Donbass, Rusia ejerce mayor influencia que Zelensky. No se sabe lo que pasa en los territorios ocupados por Rusia, según dicen, hay una campaña anti-Kiev por parte del gobierno ruso. Asimismo, Putin reparte pasaportes rusos en el Donbass, que, al parecer, los habitantes tienen que aceptar obligatoriamente, ya que si no lo hacen no pueden recibir los servicios públicos. También se dice que, busca alterar incluso la composición étnica de un lugar al colonizar esos enclaves con nuevos rusos. Berlín y París logran, en 2019, que Rusia sea readmitida en el Consejo de Europa, del que fuera expulsada después de la anexión de Crimea. Ucrania reacciona indignada. En agosto, el presidente Emmanuel Macron anuncia de forma inesperada una nueva política con Rusia. Esa es la opinión de un experto consultado. Francia llega mucho tiempo ambicionando ser la potencia que gestione el equilibrio entre este y oeste, o digámoslo así, en el contexto de la política francesa, y de las decisiones de poder y económicas en Europa que ha tomado Macron, Putin constituye para el presidente francés una figura clave en la partida de ajedrez. Los países del este de Europa se muestran alarmados, en especial los países bálticos que antes pertenecían a la Unión Soviética. Ante las dudas que despierta el apoyo de Francia y Alemania, Ucrania confía en EU. En septiembre de 2019, el presidente Zelensky viaja por primera vez a EU, para pronunciar su primer discurso ante las Naciones Unidas. Zelensky declara, en el mundo en el que vivimos hoy día ya no existe la guerra de los otros, ninguno de ustedes puede sentirse seguro si hay una guerra en Ucrania, si hay una guerra en Europa. Pero su comparecencia se ve ensombrecida por un escándalo que incluye al presidente Donald Trump. Se trata de una llamada telefónica entre ambos. De julio de 2019, Trump insta a Ucrania a apoyar unas acusaciones de corrupción contra Joe Biden, su contrincante demócrata, y su hijo Hunter, de lo contrario EU retendrá las ayudas a su país. Cuando Trump congeló 400 millones en ayudas militares a Ucrania, al parecer para presionarlo y conseguir un favor personal, en Ucrania se pusieron nerviosos. Después de la llamada, el círculo cercano de Trump presiona a Zelensky para que declare públicamente que Ucrania investigará a Joe Biden. En septiembre aparecen informaciones en prensa sobre las exigencias de Trump a cambio de ayuda militar. La presión crece sobre Trump, que acaba publicando una transcripción de la llamada con Zelensky. Los demócratas en el Congreso ponen inmediatamente en marcha un proceso para destituir al presidente Trump, una decisión que hace peligrar las relaciones entre Ucrania y los EU. Por lo que se dice que, Ucrania dejó de ser una preocupación de seguridad nacional en política exterior para convertirse en un simple peón, una herramienta más para arremeter contra el presidente o contra los demócratas. Ucrania no vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda de Joe Biden, hasta que no aparece una nueva crisis en la frontera de Ucrania. Las maniobras militares de Putin en primavera de 2021, EU y Europa se ven obligadas a replantearse las relaciones con Rusia. Una vez más, tienen que decidir si son aliados de Ucrania o le siguen el juego a Putin. El presidente Zelensky advierte de la presencia militar de Rusia en las fronteras y la posibilidad de una escalada del conflicto. Se trata de la mayor maniobra militar desde el inicio de las hostilidades en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, y los separatistas prorrusos tomaron el control sobre la región del Donbass, en el este de Ucrania. En el conflicto murieron 14.000 personas, se destruyeron casas y se devastaron comunidades enteras y ahora Rusia inicia una invasión. Putin cuenta con recibir indulgencia. En opinión de una analista, no es seguro que la Unión Europea esté preparada para enfrentarse a Rusia. Los líderes del G7 se muestran unidos y exigen a Rusia una desescalada de la situación. Acompañado de cámaras, Zelensky visita a sus tropas de uniforme, quiere demostrar que Ucrania está lista para la lucha. Putin ha logrado lo que quería, Ucrania se siente provocada y Occidente está alerta. Finaliza la maniobra militar y anuncia la retirada de las tropas, pero el equipo militar permanece atrás. Para la próxima maniobra, estas estratagemas rusas hace tiempo que no conciernen solo a Ucrania, su poder militar también supone una amenaza a la seguridad de Europa. En 2021, el conflicto armado en el este de Ucrania lleva más de 7 años abierto.
Europa se esfuerza por encontrar una solución diplomática al conflicto, pero hay dudas de que Putin escuche. Muchos ucranianos están decepcionados, se sienten abandonados ante Rusia, pero también hay quienes tienen una opinión diferente, y apoyan a los separatistas. Zelensky fue elegido presidente en 2019, con la promesa de acabar con la guerra y curar las heridas de un país dividido. Esta promesa le brindó un fuerte apoyo tanto en el este como en el oeste del país. Zelensky dice: en Ucrania hay regiones en las que entre el 30 y el 50% de la gente habla ruso. Yo vengo de una familia así, nací en la región de Dnipro, por desgracia la mayoría de las muertes ocurrieron en nuestra región, no es algo de lo que presumir, pero es una cuestión de patriotismo, de Ucrania. Uno de sus objetivos es recuperar Crimea. La península fue anexionada ilegalmente en 2014 y asegura a Rusia acceso al Mar Negro, un lugar de gran importancia estratégica. Zelensky busca salidas con ayuda de la OTAN y la Unión Europea. En noviembre de 2019, tras una pausa de varios años, Emmanuel Macron y Angela Merkel retoman una cumbre de los jefes de gobierno de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. Estas conversaciones en el dominio formato Normandía no se celebraban desde 2016. Mientras Zelensky se prepara para la cumbre en París, los manifestantes salen a las calles de Kiev. El expresidente de Petro Poroshenko se dirige a la multitud: estamos hoy aquí porque creemos en nuestra victoria, pero también estamos aquí para evitar nuestra derrota. Le deseamos mucha suerte mañana a la delegación ucraniana. Los manifestantes temen que Zelensky acepte la denominada fórmula Steinmeier. Esta fórmula se remonta a 2016. El ministro alemán de Exteriores quiso impulsar el estancado proceso de paz y facilitar la implementación del Acuerdo de Minsk. Su propuesta preveía la celebración de elecciones en el Donbass, de acuerdo con la legislación ucraniana. Si las elecciones se reconocían como justas y democráticas, las regiones recibirían automáticamente un estatus especial y Kiev pasaría a controlar la frontera oriental ucraniana. El día ha llegado. El 9 de diciembre se celebra la cumbre en París. Putin presiona para mantener el orden exacto de la fórmula: primero elecciones, luego control de la frontera. Zelensky exige lo contrario: sus tropas deben asegurar primero la frontera con Rusia, y luego se podrán celebrar elecciones. El líder ucraniano teme que de lo contrario solo se presenten candidatos que actúen como títeres del Kremlin y que acaben legitimando el control ruso sobre el Donbass. La cumbre finaliza sin avances, y aunque apenas ha habido progresos, los escépticos se sienten aliviados. Temían que Zelensky capitulara ante la presión de Putin, un líder mucho más experimentado. No se trata solo de alcanzar la paz en el Donbass, también están en peligro los derechos humanos. Según información, no hay libertad de expresión en los territorios ocupados por Rusia. Quienes muestran simpatía hacia Ucrania o Europa corren el riesgo de ser capturados, torturados y ejecutados. Por su parte, Moscú presenta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos demandas por el supuesto ataque de las fuerzas de seguridad ucranianas a rusoparlantes en el Donbass. Rusia ha interpuesto 6.000 demandas contra Ucrania por supuestas violaciones de derechos humanos en el Donbass. Las organizaciones de ayuda sobre el terreno lo niegan rotundamente. La situación en Crimea no es mucho mejor. Se dice que Rusia persigue y reprime a los que se mantienen leales a Ucrania, principalmente a los tártaros, crimeos y los ucranianos. En junio de 2021 el Consejo Europeo hace pública una declaración en la que condena a Rusia, y le exige poner fin a las violaciones de derechos humanos contra tártaros, crimeos y otros grupos. En 2021, Zelensky lleva 2 años como presidente. En una conferencia de prensa juega el rol de hombre fuerte con una agenda reformista. Uno de los puntos más destacados es el proyecto de ley para luchar contra la corrupción. Sin embargo, Zelensky debe su presidencia a un oligarca, Igor Kolomoisky, cuyo canal de televisión 1+1 impulsó la campaña electoral de Zelensky. Kolomoisky era copropietario de Privatbank. Y en 2016, en el marco de la reforma bancaria, se nacionalizó el banco Privatbank, para salvar del colapso al sistema financiero de Ucrania y al propio banco. Con Zelensky en el poder, Kolomoisky quiere recuperar el banco y el dinero que, según él, le robaron. El Fondo Monetario Internacional amenaza a Ucrania con congelar $8.000 millones de financiación a Ucrania, si le devuelve el banco a Kolomoisky, una prueba de fuego para Zelensky. Así lo expresa un especialista: lo que hemos visto con Zelensky es que se muestra muy dubitativo con Kolomoisky. Zelensky aguanta la presión del oligarca, y se pronuncia a favor de un proyecto de ley que impide la devolución de los bancos nacionalizados a sus antiguos propietarios. A decir de un observador, con la atención del FMI, Bruselas y Washington puesta en este caso, Zelensky no tenía realmente margen de maniobra, aunque hubiera querido, pues era un caso importante de transparencia. Los jueces del país lo enfrentan a otro reto: el Tribunal Constitucional ucraniano dicta una sentencia que anula las leyes anticorrupción. Los manifestantes exigen la dimisión de los jueces. Zelensky responde a sus demandas y presenta en el Parlamento un proyecto de ley, en el que declara nulo su veredicto y exige también la dimisión de los jueces. El Grupo Anticorrupción del Consejo Europeo critica el proyecto de ley por considerarlo una flagrante violación de la Constitución. El proyecto de ley de Zelensky es retirado,
Incluso integrantes de su propio partido rechazan el proyecto de ley por no ajustarse al marco constitucional. A principios de febrero de 2021, Zelensky trata, una vez más, de frenar la influencia rusa en Ucrania. El presidente prohibió por decreto 3 canales de televisión ucranianos por ser prorrusos, por lo cual fue criticado por la afectación a la libertad de prensa en Ucrania. Estos canales pertenecen a un aliado muy cercano de Putin en Ucrania. Reino Unido y EU apoyan la medida, pero la Unión Europea asegura que no se puede actuar a costa de la libertad de los medios de comunicación. Zelensky no se da por vencido respecto al cierre de los canales. El presidente ha perdido apoyo en su propio país. En octubre de 2021 es acusado, en los papeles de Pandora, de haber participado en acuerdos en paraísos fiscales. En las elecciones locales de octubre de 2020, su partido Servidor del Pueblo obtiene unos resultados nefastos. Según informaciones, en el sureste de Ucrania hay un amplio apoyo a la plataforma de oposición por la vida, es un partido del expresidente Víktor Yanukovych. Pero existe otra fuente de frustración, la sensación de que aquello que Europa exige a Ucrania, el respeto de los valores europeos, no siempre es respetado por los propios Estados miembros, ya que hay muchos sectores importantes que hacen negocios con Rusia. Cada vez adquieren más protagonismo las voces que piden que se tomen medidas más duras contra Moscú, y que se detenga el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. El gasoducto transporta gas ruso a través del mar Báltico, directamente hasta Alemania, sin pasar por Ucrania. Así lo explica un analista, esto implica que Ucrania dejaría de ingresar 2.000 millones de euros por tasas de tránsito, especialmente Alemania insiste en que se trata de un proyecto puramente económico, no político. Ante lo cual, Zelensky señala que también se trata de un asunto político. Para evitar el Nord Stream 2, en diciembre de 2019, Donald Trump impone sanciones contra las empresas implicadas en la construcción del gasoducto. En opinión de un especialista, el Nord Stream 2 es un proyecto puramente político para Rusia, y Moscú lo utiliza en cualquier ocasión que se precie para presionar a Ucrania, los países bálticos o Polonia. Zelensky se siente abandonado por Occidente. El interés de Alemania en el Nord Stream 2 también provoca conflictos con sus socios europeos. La Unión Europea se estableció como objetivo reducir las emisiones de efecto invernadero y ampliar el uso de las energías renovables. En enero del 2021, Joe Biden es nombrado nuevo presidente de los EU. Zelensky es uno de los primeros en felicitar a Biden por el resultado electoral. Biden reacciona con recelo. Zelensky busca entablar una relación con el nuevo presidente de EU. Por su lado, Putin también quiere hablar con Biden sobre Ucrania. Según un experto en estos temas, si Putin logra que Rusia se establezca como un socio igualitario de los EU, esto reduciría la influencia de Francia, Alemania y la Unión Europea, y eso facilitaría su trabajo porque él sabe que EU no está tan comprometido como Europa con este asunto, especialmente al más alto nivel, o sea que es una táctica para dividir y debilitar a la OTAN y especialmente a Europa. A finales de marzo de 2021, Rusia empieza a estacionar tropas y equipos militares a lo largo de la frontera con Ucrania. En Kharkov, en el este de Ucrania, apoyan a Putin. En otros lugares los ciudadanos están preocupados. De forma sorpresiva Putin pone fin a su demostración de fuerza militar en la frontera con Ucrania, ha logrado su primer objetivo, la invitación a reunirse con Biden, alimenta la narrativa de Putin, de que Rusia sigue siendo la superpotencia con la que Occidente debe negociar. Pero Ucrania recibe apoyo. En mayo de 2021, Volodymyr Zelensky anuncia que 30 países se han unido a su iniciativa, Plataforma Crimea, su objetivo, la devolución de la península anexionada por Rusia. Ese mismo mes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, envía una señal, vuela a Kiev. Blinken exige a Rusia que ponga fin a su comportamiento imprudente y agresivo hacia Ucrania. EU proporciona $125 millones en ayuda militar a Kiev, y afirma que estudiará qué ayuda adicional puede proporcionar. Estados Unidos sigue siendo el actor más importante, tanto para Moscú como para Kiev. Mientras que en Rusia se opina que el papel de Europa es ser el perrito faldero de EU, sin tener un criterio diferenciado de EU. En su visita a Berlín, en julio de 2021, Zelensky deja claro que quiere que EU participe en futuras conversaciones con Rusia, considera que Alemania y Francia, por sí solas, son incapaces de resolver el conflicto. Sin embargo, Zelensky no puede estar seguro de que contará con el apoyo de EU en todas las cuestiones. El Nord Stream 2 es un tema tocado una y otra vez. Washington y Kiev estuvieron durante mucho tiempo de acuerdo en su oposición al controvertido gasoducto, pero entonces Biden cede a las presiones de Berlín y retira las sanciones estadounidenses contra las empresas implicadas en el proyecto. Ante lo cual, el presidente Zelensky se muestra en desacuerdo, pide que no se permita que se termine el proyecto del gasoducto. Biden invita a Zelensky a reunirse con él, en la Casa Blanca, en el verano de 2021, EU y Alemania proponen compensar a Ucrania por la pérdida de ingresos, Kiev lo rechaza. Aceptar esta compensación significaría arrodillarse ante Rusia, es una batalla perdida. El Nord Stream 2 recuerda a Kiev que cualquier apoyo a Ucrania está sometido a condiciones,
La ayuda militar de EU se ha detenido hasta que Ucrania sea capaz de demostrar avances en la reforma militar. Occidente no entrará en una confrontación militar directa con Rusia. La Unión Europea está dividida, Berlín y París quieren seguir negociando con Putin, los miembros de Europa del Este piden que Rusia cambie primero su actitud. Ucrania está lejos de ingresar en la OTAN. Mientras tanto, Putin continúa en Crimea y sigue apoyando a los separatistas prorrusos en el Donbass, la paz está lejos de alcanzarse. El camino de Ucrania hacia la paz y las reformas es largo, el país sabe que, hasta cierto punto, está solo. Para el excomediante Volodymyr Zelensky, el papel de presidente está siendo el más complicado de su carrera. Resumen del documental titulado Guerra en Europa, el drama de Ucrania, estrenado originalmente en el año 2021, dividido en 2 partes, realizado por DW Documental, perteneciente a Deutsche Welle DW, el canal internacional de Alemania.